Confirmarme si se me escucha ahora mejor. Bueno, me dicen que tampoco pasa nada. Vamos a intentar tirar así. Si no me escucháis, ponerlo en el chat y vuelvo a conectar el micrófono con el que tenía antes. Bueno, lo que decía, primero de todo, agradeceros muchísimo vuestra asistencia. Vamos a estar hasta la una más o menos, una horita, tratando sobre este problema que hemos denominado naturaleza, este problema ambiental, en el que inicialmente vamos a tratar un poco por qué esto de los residuos abandonados en la naturaleza es un problema, cómo podéis desde la ciudadanía, desde la ciencia ciudadana, colaborar para poner nuestro granito de arena en erradicar esto, ¿no? Un poco las soluciones, y al final pues dejaremos turno para responder a las preguntas que me podéis ir dejando por el chat. Voy a ir leyendo de vez en cuando, pero para que se haga esto un poco más dinámico, pero podemos dejar también un espacio final para interactuar directamente con los que quieran hacer algún comentario. Y sin más, pues vamos a arrancar con la presentación. Lo primero que quiero hacer es, para ubicaros, los que no conozcáis, qué es la Sociedad Española de Ornitología. Yo soy Miguel Muñoz Carmona, soy el responsable, el coordinador del proyecto Lidera en la Sociedad Española de Ornitología, y la SEO es el partner español de un compendio de organizaciones que se agrupan dentro de la bandera del Paraguay de BirdLife International. Somos organizaciones, somos ONG, no organizaciones no gubernamentales conservacionistas. En concreto, la Sociedad Española de Ornitología es la primera, lleva 68 años funcionando, la primera que se fundó en España con este fin, y su objetivo es el estudio de la avifauna española, pero también de los problemas a los que esta se tiene que enfrentar, ¿no? Y de ahí que lanzáramos conjuntamente con Ecodembes hace ya 5 años el proyecto Lidera, pues para intentar, ya digo, poner nuestro granito de arena, sobre todo de visibilizar lo que hasta hace poco, por suerte ya un poquito más, se entendía como un problema estético, y pues, ahondar más en por qué no solo un problema estético, sino que es un problema ambiental, ¿no? Antes de meternos directamente con datos, con los impactos que pueda generar, todos los datos que vamos a dar, que voy a ir dándolos en esta sesión, son datos que se escapan muchas veces de la comprensión humana, ¿no? El cerebro humano funciona siempre por comparación, no somos capaces de entender o de visualizar algo que previamente no podemos comparar con nada de lo que ya conocemos. Nuestro sistema cognitivo funciona así y tiene sus limitaciones. Entonces, cuando hablamos de términos muy grandes, también pasa cuando hablamos de conceptos muy pequeños con los que no tenemos nada con qué comparar, se nos va las proporciones. Muchas veces no entendemos muy bien de qué es lo que estamos hablando, ¿no? Por eso creo que es interesante siempre en cualquier sesión que intentemos explicar o intentemos llegar a intentar transmitir cuál es el impacto ambiental de nuestra actividad. Es interesante siempre hacer un pequeño ejercicio de flexibilidad comprensiva para intentar llegar a comprender mejor de lo que estamos hablando, ¿no? Sin ir más lejos, ya empezamos con datos un poco grandes, ¿no? y difíciles de comprender, como que la Tierra fue formada hace 4.600 millones de años y que en ella habitamos 8 millones de especies a día de hoy, más o menos, ¿no? Para ayudar al cerebro a asimilar estos datos siempre es aconsejable reducir o intentar ajustar a conceptos que sí que somos capaces de asumir mucho mejor, como por ejemplo lo que dura un día, ¿no? Si entendemos, o si hacemos una analogía con que desde que existe la Tierra en el universo hasta ahora han pasado 24 horas más o menos, que os hagáis una idea, pues podemos hacer una analogía de en qué momento nos encontramos ahora, ¿no? Imaginemos que a las 00 se formó la Tierra. Bien, pues hasta las 19:45, es decir, más de la mitad del tiempo de existencia de la Tierra, ha sido un bloque inerte de materia dando vueltas alrededor del Sol, ¿no? Sin que haya nada vivo ocupándolo en ella. Fue, haciendo esta analogía, a partir de las 19:45 donde aparecieron los primeros seres vivos, entendiendo por seres vivos organismos muy simples, ¿vale? Nada que ver con los organismos vivos que conocemos a día de hoy. Las primeras plantas, igualmente plantas vasculares muy simples,
aparecieron a partir de las 21 hasta las 9 de la noche, ¿no? Los primeros animales, también animales muy simples, como ahí dibujados, aparecieron a partir de las 10. Los dinosaurios, que tan lejos los vemos, ¿no? Aparecieron realmente pues, hace 1 hora y cuarto. Los primeros mamíferos chiquitos, aparecieron hace 1 hora. Los dinosaurios se extinguieron hace 15 minutos, para que nos hagamos una idea de, pues eso, de las proporciones, ¿no? Los primeros hombres, los primeros homínidos, aparecieron homínidos bípedos hace 1 minuto, y es en el último segundo de vida en el que aparece el hombre moderno. Bien, pues para que os hagáis una idea del problema que vamos a tratar a día de hoy, que mayoritariamente son materiales inertes generados por el ser humano, como los plásticos, pues no es que solo aparecían en el último segundo de la existencia del hombre moderno, sino es que aparecieron en el último siglo, concretamente su explosión a raíz de los años 50, por lo que el problema ambientalmente para el planeta es muy nuevo, muy reciente. Evidentemente, la Tierra, siendo nuestro hogar, no hemos habitado en ella de la misma forma durante todo este tiempo, este minuto de existencia para la Tierra que llevamos en ella, ¿no? La especie humana tardó 200.000 años en alcanzar 1.000 millones de individuos, en 1800 concretamente. Y desde entonces, solo en 200 años, ya superamos 7.000 millones de individuos. Fijaos el crecimiento exponencial que podéis ver ahí en la gráfica, lo que supone, ¿no? Este crecimiento exponencial, evidentemente, también lleva un crecimiento de bienes de consumo, ¿no? Que es con lo que quiero llegar con estas diapositivas es que realmente el problema al que nos enfrentamos, ambiental, cualquier problema antrópico, pero en concreto muy particularmente de los residuos, va muy asociado al modelo de consumo que tenemos y en concreto también a cómo ha ido aumentando en los últimos años y en consecuencia cómo van aumentando también los residuos, ¿no? Para que os hagáis una idea, en la izquierda veis una gráfica de cómo se parece muchísimo cómo ha ido aumentando el consumo energético según ha ido evolucionando el tiempo. Fijaos como al principio evidentemente solo se consumía biomasa y fue en el momento en el que descubrimos combustibles fósiles en los que ha habido un crecimiento exponencial, también que ha conllevado un crecimiento exponencial de la población, ¿no? Facilitado por esto y por avances tecnológicos y médicos. Entonces, que si vamos a la producción anual, por ejemplo, de toneladas de carne, por poner un ejemplo, digamos, porque cualquier ejemplo funcionaría, pues vemos como también ese consumo, esa producción se ve aumentada exponencialmente igual. Aquí simplemente iniciamos desde 1961, pero podéis imaginar que si echáramos la gráfica para atrás pues sería muy parecido, ¿no? ¿Y a qué conclusión llegamos con todo esto, ¿no? Pues un economista británico que llegó a la conclusión obvia y de sentido común al que estáis llegando vosotros seguramente, que cualquiera que crea que un crecimiento exponencial puede continuar por siempre en un planeta con recursos limitados, porque los recursos del planeta no crecen exponencialmente, pues es un loco, o decía él, o un economista. Y aquí esto nos lleva a un concepto que seguramente hayáis oído hablar de él, y si no, os animo a que indaguéis en internet, que es el Earth Overshoot Day. Es el día, esto es una organización que ahí tenéis abajo, el proyecto se llama Earth Overshoot Day, y en España está WWF muy fuerte con esto, ahí tienen campañas, tienen su propia página web, y a nivel internacional lo podéis ver en Global Footprint Network. Lo que intentaron es establecer en qué momento del año hemos consumido todos los recursos, siguiendo la analogía de lo que comentaba este economista, ¿no? De los recursos limitados, pues vamos a ver cuántos recursos es capaz el planeta de regenerar cada año y vamos a ver cuántos estamos consumiendo. Y se llegó a la conclusión, podéis ver el estudio mucho más detallado, de que a partir del año 1970, que es cuando más o menos consumíamos exactamente los mismos recursos que el planeta era capaz de regenerar, a partir de ahí estamos consumiendo más recursos de los que el planeta está siendo capaz de regenerar. De tal forma que como sociedad mundial, el último año, por poner un ejemplo, pues a mitad de julio ya habíamos consumido todos los recursos que el planeta es capaz de regenerar. Todo lo que hemos consumido a partir de ahí adelante estamos robándolo, o de alguna forma estamos
prohibiendo a las generaciones futuras que puedan disfrutar de ello, ¿no? Es un expolio de recursos a generaciones futuras, es como una deuda a futuro que estamos generando nosotros sin haber pedido permiso a los habitantes futuros de este planeta. Hay muchos debates sobre esto, sobre el cálculo, en cualquier caso, más allá de que sea julio, sea agosto, sea septiembre, el mensaje es claro, ¿no? Estamos consumiendo más recursos de los que el planeta es capaz de producir, lo cual nos lleva a la conclusión de que el sistema actual de producción y consumo es insostenible, es sobre el que tenemos que trabajar y el que tenemos que cambiar. Y yo creo que ahora entramos en temas de basuraleza, podríamos hablar de cambio climático, de gestión del CO2, de hábitat, todo tiene mucho que ver con esto que estamos viviendo aquí, ¿no? Tenemos un sistema de producción y consumo en el que nos hemos metido, sobre todo en el último siglo, en los últimos 40 años, 50, como dice ahí, insostenible para la supervivencia del planeta Tierra y lo que entendemos como vida, y en nuestras manos está el ponernos en marcha para intentar solucionarlo y conseguir volver a un equilibrio en el que por lo menos solo consumamos los mismos recursos que el planeta es capaz de generar, ¿no? Volviéndonos ahora al caso de los plásticos, ahora vamos a entrar en qué es la basuraleza, pero vamos, podéis imaginar que son residuos en la naturaleza, ¿no? No solo se hablan de plásticos, es todo tipo de residuos, pero sí que los plásticos son mayoritarios, ahora veremos por qué. Y si ponemos una gráfica de plásticos, pues la evolución de la producción de plásticos ha sido exactamente igual que la que habéis visto de energía o incluso mayor, porque es un recurso de nueva generación muy útil y que si echamos la vista a nuestro alrededor nos rodea en todos los sitios, ¿no? En 1950 la producción mundial de plásticos no llegaba a 2.000 toneladas. En 2018 se superaron los 335 millones de toneladas. Se estima que en 2050 se rozarán los 1.000 millones de toneladas si continuamos así. Desde 1950 se han producido 8.300 millones de toneladas de plástico, prácticamente desde el inicio. Los plásticos se inventaron a finales del siglo XIX, pero podemos estar por válida esta cifra porque al principio los plásticos eran minoritarios. Fue a raíz de la década de los 50 donde se empezaron a producir de forma mucho más generalizada. Para intentar ayudar al cerebro por estas limitaciones que decíamos de entender qué representa todo este plástico que hemos generado desde los años 50, pues ahí tenéis las equivalencias, ¿no? Podrían ser 80 millones de ballenas, 1.000 millones de elefantes, 25.000 Empire State Buildings o 822.000 torres, ¿no? Todo esto en peso. Lo que más nos preocupa de todo esto es que de todo ese plástico generado, reciclado solo hemos conseguido reciclar el 9%. El 12% se ha incinerado y el 79%, que esto es lo preocupante por lo que nos ha traído a esta sesión hoy, el 79% de todos estos 8.300 millones de toneladas están acumulados en vertederos o en entornos naturales, con su consecuente impacto ambiental. Evidentemente los sistemas de gestión, sobre todo de los países avanzados, porque aquí hay diferentes velocidades también, dependiendo de las regiones del mundo en el que nos encontremos, pero los sistemas de gestión ahora son mucho más eficientes. Esos datos que tenemos aquí, de un 9% reciclado del total, es sobre todo hace alusión a los primeros años en los que prácticamente no se reciclaba nada. Por suerte ahora estamos en mejores datos, pero bueno, ese plástico acumulado ahí le tenemos y ahí estamos generando su impacto. No hay suficientes restos plásticos en el mundo como para cubrir por completo un país 4 veces más grande que España. Ayudando de nuevo a nuestro cerebro a entender un poquito de qué dimensiones estamos hablando de este problema. Imaginemos que ponemos en una extensión todos los plásticos en horizontal, pues la extensión que cubriríamos, la estimación, sería un país 4 veces como el nuestro. Estamos hablando en realidad del volumen del problema al que estamos hablando, ¿no? ¿Y por qué hay tanto plástico? Pues va muy asociado a lo que estábamos hablando antes. El plástico es un material que se genera a raíz son derivados del petróleo, y aquí tenéis el consumo del petróleo a fecha de 2019, creo. Se extraían 100 millones de barriles por día aproximadamente. Cada barril tiene 169 litros de petróleo crudo sin refinar, por lo que estaríamos hablando de 169.000 litros de petróleo que extraemos todos los días, hoy, mañana, todos los días, 169.000.
De todo ello ahí tenéis un poco la tabla de a qué se destina. Y la parte verde que veis ahí, que es un 18%, de otros productos, son los compuestos, son los polímeros que se destinan básicamente a la producción de plástico. Hay muchas más cosas de diferentes industrias, pero gran parte de ellos se va a plástico. Lo que quiero mostrar con esto es la cantidad, la abundancia de materia prima que tenemos disponible, de esos 169.000 litros que traemos cada día, más o menos el 18, 15, vamos a poner un 15%, son materias primas que pueden convertirse en plástico. Por lo que la abundancia de este material, de estos polímeros, han hecho que el plástico se haya introducido plástico en cualquier industria porque es excesivamente abundante, por lo tanto excesivamente barato. Es muy difícil que haya nada que pueda competir en el mercado con el plástico, porque es difícil encontrar algo que tenga la abundancia tal la que tienen estos polímeros, ¿no? Sí que me gustaría decir, antes de seguir hablando de los plásticos, es una cuestión que intento evitar en las charlas, en las sesiones que hago, es no contribuir a la demonización de este material, porque creo que hacemos un flaco favor. No creo que sea la mejor forma de sensibilizar sobre el respeto o no abandono de estos recursos, ¿no? El plástico es un material que tiene unas propiedades inmejorables, precisamente porque se ha construido o se ha inventado con ese objetivo. Es un material extremadamente ligero, extremadamente barato, extremadamente resistente. Y el plástico nos permite desarrollos como sociedad impensables hasta hace unos pocos años. Por ejemplo, acabamos de pasar una pandemia y es impensable todas las medidas de seguridad que hemos podido adoptar o todos los sistemas sanitarios de vacunación, imaginaos sin la existencia del plástico. Sería impensable, tanto económicamente inasumible como logísticamente, ¿no? Los que tenéis lentillas en los ojos, es un pequeño plástico que os mejora muchísimo la vida. Los que cogéis una bici y os ponéis un casco, es un polímero plástico. Es impensable entender cómo la industria de la aviación pueda funcionar sin polímeros plásticos, por ejemplo. Por lo que yo creo que es mucho más sensato no demonizar este material y todo lo contrario. Es un material que como sociedad tiene un valor incalculable, por lo tanto no hay que malgastarlo. No tiene sentido el exceso de consumo de productos de plástico de un solo uso. No tiene sentido hacer una botella para consumirla una vez y tirarla, ¿no? Cuando es un material tan valioso como estamos hablando a día de hoy. No tiene sentido hacer un plato de plástico para un cumpleaños y tirarlo. Creo que precisamente si le damos la vuelta y no lo demonizamos, sino que lo que hacemos es apreciarlo como material y querer que las generaciones futuras puedan disfrutar de este material, es interesante el verlo como algo a preservar, ¿no? Como algo a diseñar por su demonización. Esta reflexión vamos a meternos con el concepto de basurero. Voy a hacer una pequeña pausa para ver si tenéis alguna consulta en el chat. A todos buenos días, así que de momento no hay ninguna pregunta. Pues seguimos con la presentación. Entiendo que los que estáis aquí conocéis o habéis escuchado hablar sobre el concepto basuralero. En cualquier caso es muy sencillo de entender, ¿no? Es muy intuitivo. Ese es el objetivo por el que lo creamos hace 5 años. Cuando empezamos el proyecto nos dimos cuenta, sobre todo los que llevamos muchos años saliendo al campo a censar aves o a verlas o a disfrutar del entorno, que cuando mirábamos hacia arriba veíamos pájaros, que es lo que buscamos, pero cuando mirábamos hacia abajo veíamos unos residuos que no debían estar ahí, ¿no? Y que ni siquiera existía un nombre para identificar este problema. Desde el mundo más conservacionista, cuando queríamos hacer alusión de esto, hablamos del problema del littering, que es una palabra inglesa. Claro, eso evidencia muchas cosas. Si la herramienta que tiene la sociedad para entendernos, para comunicarnos es la palabra, y ni siquiera existe una palabra en el lenguaje español, es porque este problema no existía. No existía como un problema ambiental, que existía en círculos pequeños de comunidades científicas, sociedades conservacionistas, pero no en la sociedad. Por lo que primero que hay que hacer, evidentemente, para trasladar el problema del campo a la ciudad o a los pueblos o a las conversaciones públicas, es crear un término con el que referirnos a él, ¿no? Y sobre todo que evidencie el problema ambiental, no estético. El problema estético siempre ha quedado evidente, ¿no? A nadie le gusta ver las playas feas. Pero lo que había que hacer hincapié es en el problema ambiental. Y lo que hicimos fue usar basura con naturaleza y generar la palabra basuralero.
Así que cuando escuchéis basuraleza, simplemente hace alusión a residuos sólidos manufacturados por el ser humano abandonados en el medio ambiente. Residuos sólidos, no residuos gaseosos ni líquidos. Tenemos un vídeo colgado en YouTube, podéis echar un ojo, con el inicio de la campaña de cómo arrancamos y cuál es la visión que queríamos dar. Es un vídeo que se movió bastante, que hizo bastante ruido y podéis entender un poquito el mensaje que queríamos trasladar. Vamos a meternos ya de lleno con el impacto, ¿no? Podemos hablar de diferentes tipos de impacto dentro del problema de la basuraleza, del abandono de residuos. Evidentemente el problema ambiental es el primero que se nos viene a todos a la cabeza y es el sobre el que más vamos a tratar, pero no hay que evidenciar que hay otros problemas como pueden ser problemas de salud o problemas psicológicos también asociados. Y de hecho siempre es interesante, desde las organizaciones ecologistas pecamos muchas veces de considerar que todo el mundo puede tener una empatía hacia el medio ambiente como la que podemos tener, o el interés hacia la naturaleza como el que tenemos nosotros, ¿no? Y es un error. Es mucho más interesante mostrar datos de impactos en diferentes sectores porque vas a ser capaz de llegar a muchas más conciencias. La salud, por ejemplo, es algo que importa muchísimo a todos. Cuando consigues verificar o encontrar afecciones a la salud, este mensaje funciona muy bien. Y los económicos también. Cuando se dan datos de cómo nos afecta el bolsillo, pues hay gente mucho más sensible con esto que cómo le afecta al medio ambiente, ¿no? Así que vamos a intentar tratar un poquito todos los datos de forma muy genérica, porque ya digo que una charla así nos podría llevar 2 horas simplemente hablando de afecciones. Que sepáis que en la página de Proyecto Libera tenéis informes, en concreto 5 informes que hemos generado expresamente dando todos los datos de forma mucho más detallada, de lo que aquí os voy a resumir nada en 10 minutillos. Efectos a la salud, por empezar por alguno. Hay evidencias, hay un estudio de hace un par de años de una universidad austriaca donde analizaron excrementos y orina en diferentes poblaciones, diferentes habitantes de los 5 continentes. Y en todos ellos, en el 100%, se encontraron tanto metabolitos en la orina, metabolitos procedentes del plástico, como plásticos directamente ingeridos. Es evidente, esto es algo que a nadie le debe sorprender. Simplemente cuando nos lavamos los dientes nos metemos polímeros con las cerdas que se pueden llegar a fragmentar. Cuando comemos esta comida que viene envasada en plástico, pues siempre se puede incluir. Cuando tenemos ropa donde muchos de ellos estaban fabricados en polímeros sintéticos que también pueden entrar a nuestra boca, mascamos chicles. Hay miles de casos en los que estamos en contacto directamente con la dieta con plásticos. Ya no digo cuando ingerimos marisco o pescado que puedan tener microplásticos en sus vísceras porque lo han ingerido ellos mismos. Como es evidente que esto tenía que ser así, pero ya hay un estudio científico que lo evidencia. Lo que ahora hay que evidenciar es que seguramente saldrán muchos estudios. De momento no se ha hecho una relación causa entre la ingesta de estos plásticos con enfermedades que puedan surgir. También deciros por aquí, por no alarmar mucho, que precisamente por lo que hablamos antes de las propiedades del plástico, el plástico está construido para que los enlaces moleculares sean muy resistentes. Esto quiere decir es que es bastante inerte, es bastante difícil que el plástico interaccione con otro tipo de moléculas. Precisamente por eso no se puede metabolizar y no hay organismos que lo consuman. Pero con esto lo que quiero decir es que el plástico normalmente no suele generar muchos problemas de salud. Evidentemente siempre en medidas, cantidades, ya sabéis lo que se dice, ¿no? De que el tóxico no hace la sustancia sino la dosis. Evidentemente estamos hablando en pequeñas dosis. Pero los plásticos suelen tener asociados una infinidad, estamos hablando de cientos de sustancias las que están permitidas, de aditivos que les dan diferentes propiedades, como pueden ser retardantes de llama, colorantes, por ejemplo, a las benzofenonas que se utilizan para que no pase la radiación ultravioleta, y hay diferentes aditivos, algunos prohibidos ya, que ya nosotros no los conocemos, pero hemos estado expuestos a ellos, y otros no prohibidos, pero con cierto riesgo de que pudieran generar problemas, que es donde se piensa que puede estar más el problema de salud, no tanto en el polímero en sí. Y así a grandes rasgos, los problemas que se piensa que puedan venir asociados son sobre todo disruptores endocrinos, problemas hormonales, especialmente en embarazadas,
y problemas, potenciales problemas de cancerígenos a bien, metiéndonos en el tema de contaminación, evidentemente la afección directa del abandono de residuos en la naturaleza, pues es la contaminación de suelos. Por ejemplo, una colilla, sin ir más lejos, puede llegar a contaminar hasta 50 litros de agua dulce. Ahora nos metemos en datos más concretos en temas de colillas. Destrucción de hábitat de incendios. Evidentemente aquí podemos calcular las colillas a salir de los problemas que hay en incendios o el efecto lupa que hacen ciertos vidrios abandonados o incluso ciertos plásticos, ¿no? Y por último, todo ello evidentemente pues lleva a la extinción de especies. La ONU publicó un dato bastante alarmante en el que estimaban en 1 millón de aves marinas las que anualmente mueren por enredo o por ingesta de plásticos. Igualmente, mamíferos marinos y tortugas, pues perecen, tortugas marinas también, perecen por esta cuestión. Bien, vamos a meternos ya en datos concretos de algunos de los residuos. Las colillas, no hablamos con ellos por azar, sino porque, como veréis después, en nuestras campañas de recogida y en las campañas de recogida a nivel internacional, son los elementos más persistentes o más presentes en el entorno naturales. Y precisamente por este dato que veis aquí, se producen 6 billones de cigarrillos, billones europeos, no billones americanos, que son menos. Billones europeos son 6 millones de cigarrillos los que se producen cada año, de los cuales se estiman que 4,5 acaban abandonados en entornos naturales, en la naturaleza. Las colillas, además, son un caso bastante curioso. Fijaos, si no habéis prestado atención hasta ahora, como cada vez es más difícil ver como un ciudadano en la calle pues, arroja una lata, o arroja un bote, arroja una bolsa, así que hay cierta conciencia, pero las colillas todavía lo tenemos muy integrado. Los que sois usuarios de bicicletas, incluso de motos, vais a ver como es muy común que os llevan colillas arrojadas desde las ventanillas de los coches. Es un acto muy común. Incluso gente bastante sensibilizada que sale al campo a ver aves, a veces tira la colilla y la apagan pisándola en el suelo. Ya que la apague pisándola nos dice que funcionan bastante bien las campañas de sensibilización en contra incendios, pero igual nadie le ha dicho que esa propia sustancia, esa propia colilla, puede generar problemas que no solo son de incendios, problemas asociados. En concreto, las colillas están hechas de un material que es el acetato de celulosa, es un polímero plástico. Yo también pienso que una de las cuestiones por las que se arrojan es porque parece como que es biodegradable, parece como que son de algodón, pero no lo son. Es un polímero plástico, por lo tanto puede persistir en el medio ambiente como cualquier otro polímero plástico. Evidentemente son más pequeñas, es un polímero plástico muy débil, porque podemos hablar de unos 10-15 años de persistencia, pero bueno, es mucho tiempo para estar en el medio ambiente. Y el problema no es tanto de ese polímero, como hablamos, el plástico muchas veces su problema no es el polímero, sino las sustancias que se asocian. En concreto, en las colillas se ha estudiado o se ha evidenciado hasta 400 sustancias tóxicas que contienen estas colillas. Imaginaos sobre todo muchos productos de la combustión, pero también directamente metales pesados como arsénico y cadmio, que son altamente tóxicos. Hasta el punto de que una sola colilla puede contaminar hasta 50 litros de agua potable. Imaginaos de agua dulce, en este caso. Imaginaos el multiplicar esos 4,5 billones de colillas por 50 litros que contamine cada uno. Es una barbaridad. Pensad que las colillas, al ser tan ligeras o tener tan poca densidad, es muy fácil que acaben en ríos y finalmente en el mar, claro. Incluso las que tiramos en la ciudad. Las que tiramos en la ciudad, normalmente con la lluvia se acaban siendo arrastradas al sistema de alcantarillado. Estas vierten a depuradoras, pero las depuradoras no, como mucho en el mejor de los casos, retienen la colilla, pero no las sustancias que se han disuelto en ellas. Por lo que esto al final acaban entrando a los caudales de los ríos y a los mares. Tiene otro impacto asociado a las colillas, como el que decíamos, el de los incendios. Simplemente en Australia, en la década de los años 2010, se calcularon 4.500 incendios solo en 10 años, 4.500 incendios solo en Australia y solo en 10 años, originados por cigarros abandonados en la naturaleza, para que veamos la dimensión de este problema. 8 millones de toneladas de plástico llegan cada año a los océanos en todo el mundo. Seguramente hayáis escuchado hablar de las famosas islas de basura, los giros,
En concreto hay muchas, hay aquí se evidencian las más grandes, como podéis ver son 6, pero realmente hay muchas más. Esto lo que sucede básicamente es que de esos 8 millones de toneladas de plástico que llegan a los mares, el 15% más o menos es el que está en superficie, el 85% está disuelto en forma de microplásticos o abandonados en fondos marinos. Pero ese 15%, que es mucho, acaba siendo arrastrado por corrientes marinas, siguiendo evidentemente el cauce de estas corrientes y llegando a confluir donde estas corrientes confluyen. Por lo tanto, existen las islas del plástico que se llaman, que son esas. En concreto, la del Pacífico que veis ahí tiene la extensión de todo lo que es Europa Central, para que os hagáis una idea. No os imaginéis que son islas como con las que se puedan caminar por encima, que tengan una densidad, sino simplemente son zonas donde la densidad de residuos es muchísimo mayor, hasta el punto que desde los satélites pues se pueden incluso ver. Esto es lo que os comentaba, se estima eso de que el 15% de las basuras que vemos son las que realmente, de los plásticos, son las que realmente han llegado al mar, el resto se forman se quedan en forma de microplástico. Esto no lo hemos comentado, pero es interesante, vamos a ver también los impactos. Que nos detengamos un poquito más en esto, creo que es interesante. Hemos dicho que los plásticos no son fácilmente metabolizables, no son degradables por los seres vivos. Hay algunas excepciones, existen algunas bacterias que sí que pueden metabolizar, es decir, romper estos polímeros y alimentarse de ellos. Son poquitas, pero se está estudiando como posibles bioorganizadores, ¿no? Pero la gran mayoría de los seres vivos no somos capaces de metabolizar el plástico. Esto quiere decir que no es biodegradable. Esa es la definición de biodegradable. Pero que no sea biodegradable no quiere decir que no sea degradable. De hecho, los plásticos se degradan normalmente por radiación solar, por radiación de rayos ultravioleta. Solo tenéis que poner un plástico en la terraza, una bolsa, y vais a ver como si le da el sol durante mucho tiempo se acaba fragmentando en pequeños plásticos. Cuando estos plásticos son más pequeños de 5 milímetros, se llaman microplásticos. Todos los mares y océanos de nuestro planeta están repletos de microplásticos. También hay nanoplásticos que ni siquiera se ven. Se estudian, se sacan por redes, pero es prácticamente como una sopa donde están disueltos, están como en suspensión estos plásticos tan pequeñitos, ¿no? Estos trozos de plástico, que evidentemente estos entran muy fácilmente en las cadenas tróficas. Entonces, en estos datos que veis, que os había adelantado antes, de impacto a fauna directamente por parte de los plásticos, ahí veis un alcatraz que ha sido enredado. Podemos diferenciar con 3 tipos de impactos, más o menos, con subdivisiones. El primero es el que estoy viendo ahí, son enredos. La fauna directamente se puede enredar con estos plásticos. De hecho, se estima que hay hasta 400.000 toneladas de artilugios de pesca abandonadas en los mares y océanos. A este fenómeno se le llama el ghost hunting, que es la pesca fantasma. Pasa hasta el punto de que es uno de los mayores problemas que tienen a día de hoy las aves marinas, de los mayores problemas de conservación. Esta fauna, como veis en el caso de Alcatraz, se quedan directamente enredados en ellos y evidentemente mueran por asfixia, por ahogo o por inmovilización de alguna de sus extremidades, ¿no? No solo pasa con los artilugios de pesca abandonados, sino con malas artes de pesca que se utilizan de forma poco responsable con el medio ambiente. Ese sería uno de los impactos directos. El segundo sería la ingesta. La ingesta de plásticos. Aquí podemos hacer una diferencia entre si los plásticos son plásticos polímeros duros o polímeros blandos. Los polímeros duros, normalmente las tortugas tienen muchos problemas con las bolsas porque las confunden con medusas, que son una de su dieta principal. Pero en concreto las aves no suelen tener el olfato muy evolucionado. La vista es un sentido que lo tiene muy evolucionado, pero el olfato prácticamente no. A excepción de las marinas, que sí que lo tienen. Y porque una de las formas que utilizan para buscar a sus presas es guiarse por el olfato.
existe una casualidad nefasta en este caso, que es que la degradación de los plásticos emite una sustancia que es el dimetilsulfuro, que es exactamente la misma que emiten ciertas algas en sus procesos metabólicos, de tal forma que les huele la comida. Ingieren muchos de los plásticos porque directamente les huelen la comida. Si ingieren un plástico, ya digo, que es duro, que tienen partes cortantes, pues el problema que tienen directamente es de incisiones en sus aparatos digestivos o respiratorios, pues llevando pues, a úlceras, a infecciones y a la muerte, ¿no? Otra posibilidad es que los plásticos sean blandos, con caucho o más cosas así, lo cual muchas veces puede obstruir vías respiratorias y causar asfixia. Y por el tipo de ingesta, que sería el tercer tipo de impactos, sería ya metiéndonos a microplástico. Esto pasa mucho más en cetáceos y en algunas aves filtradoras. Todos estos microplásticos que hemos hablado, en aves de 5 milímetros, es prácticamente imposible discernirlos del krill, que es el alimento que buscan estos animales. Lo que sucede muchas veces es que se ingieren millones de toneladas por parte de toda la fauna marina de estos microplásticos, generando una falsa sensación de saciedad, de tal forma que los animales acaban muriendo por inanición. Insisto, esto es un caso que pasa comúnmente en cetáceos, en ballenas, por ejemplo. Y por último, por acabar ya con todo el abanico de afecciones o de problemas ambientales de los plásticos, en concreto los microplásticos tienen una superficie específica muy elevada, es decir, que su relación superficie-masa es muy alta, porque al ser tan chiquititos tienen su forma de diferentes espacios donde es muy fácil que se le adhieran directamente tóxicos o, en este caso, patógenos como pueden ser microorganismos, sean bacterias, pequeñas algas o hongos. Y este microplástico lo que hace es ser como un vector, ser como un marco que pueda llevar a estos patógenos de unas zonas geográficas del mar a colonizar otras, poder traer enfermedades. Imaginaos, es una forma de poder llevar epidemias de unas poblaciones que están protegidas sobre esos patógenos a otras regiones del planeta que no lo están. El problema de la salud ya los hemos comentado antes. Económicos, por citar algunos, se estima que cada buque pesquero pierde 18.000 euros de media por esta pesca fantasma que decíamos, que no solo caza, no solo pesca aves, sino que también evidentemente pesca peces que luego no pueden aprovechar desde el punto de vista económico. Aparte, sin tener en cuenta todos los gastos que conlleva que el mar esté continuamente vomitando estos residuos, que en países turísticos como el nuestro pues requiere reforzar los sistemas de limpieza de playas, sobre todo en verano, con el coste asociado que pagamos todos vía impuestos, claro. En Estados Unidos se estima que 11 millones de dólares se destina a limpieza de playas y en Europa hasta 5 millones. Insisto que lo pagamos todos con nuestros impuestos. Hay un ejercicio que es interesante que hagáis, si tenéis un rato, y queréis trastear, meteros en Google Street View y echar un ojo a cómo de acostumbrados estamos a que los residuos formen parte de los entornos naturales, ¿no? Sobre todo en las cunetas, que es uno de los puntos de entrada más interesantes más importantes de residuos, ¿no? Es muy habitual como vemos este tipo de residuos, sobre todo residuos asociados a consumo directamente desde el coche que se arrojan. Ya digo que tristemente esto es un ejercicio que hice yo en casa, no tenéis que andar mucho, directamente ponéis cualquier punto de la geografía española o no española y empecéis a avanzar y vais a ver cómo no tardáis nada si afináis un poco la vista, porque a veces ya digo, estamos tan acostumbrados a verlo que no nos damos cuenta, y vais a encontrar que hay residuos que nos rodean por todos los sitios, ya sean carreteras de parajes mucho más naturales, o sea directamente en carreteras, o incluso fotos de tres dimensiones como la que veis aquí, donde estamos en espacios bastante inhóspitos por el ser humano, pues también se encuentran. Metiéndonos en el tema de las soluciones. Esto me pasa igual que el apartado de los impactos. Podríamos estar hablando de ellos y permitir una sesión de 2 horas. Así que vamos a intentar hacer un resumen también muy particular. Dependiendo evidentemente del nivel al que estemos refiriendo, me voy a centrar mucho más en las soluciones a título individual, con ciudadanos, ya que evidentemente las responsabilidades compartidas con administraciones públicas o empresas
Son diferentes vías de colaboración y de trabajo, pero vamos a centrarnos ahora en qué podemos hacer como ciudadanos. Simplemente quería hacer alusión a este término que seguramente habéis escuchado hablar, que es la economía circular. El concepto es que venimos de una economía lineal en la que obtenemos recursos, venimos si estamos inmersos prácticamente todavía, obtenemos recursos de la naturaleza, con esos recursos generamos productos y esos productos acaban siendo abandonados en forma de residuos. En el mejor de los casos se tratan, pero la gran mayoría acaban abandonados en vertederos. Y el objetivo es llegar a una economía circular. Cada uno de los residuos que generemos puede levantar en la cadena productiva siendo un recurso. Este es el concepto. Y esto es hacia donde nos tenemos que dirigir, y por eso hay una estrategia de economía circular de la Unión Europea y por eso hay una Agenda 2030. A mí, sinceramente, viendo desde una perspectiva un poco más crítica y alguien que ya ha vivido también diferentes fases de cómo funcionan los estamentos políticos, me da un poco la sensación de estar viviendo la segunda fase del famoso desarrollo sostenible, ¿no? Los que habéis estudiado ambientales, biología y demás en los años 90 2000, este término lo escucháis por todos lados, y que es el desarrollo sostenible hacia donde teníamos que ir, y al final había mucho desarrollo y poco sostenible. Y me da un poco la sensación de que nos va a llenar la boca con la economía circular y la vamos a escuchar por todos lados, y es una utopía también que no sé yo si vamos a ser capaces de poner en marcha, espero que me equivoque, los mecanismos que necesitamos para conseguirlo. Entre otras cosas porque insisto que esto es un debate que daría para mucho, pero entra en juego un modelo de un sistema económico en el que la economía circular no tiene en cuenta sobre todo las dos primeras R's, aunque sobre el papel sí las tiene en cuenta, pero en la práctica no tanto. Las dos primeras R's, que son la reducción y la reutilización. Es decir, no hay mejor residuo que el que no se genera, eso es evidente. Y desde mi punto de vista, con las gráficas que os he mostrado al principio, creo que lo que vivimos es una crisis sistémica, es una crisis del sistema. El sistema de producción y consumo no es sostenible momentáneamente. No es sostenible que cada uno de los que estamos aquí compremos una prenda de vestir o 5 prendas de vestir en cada una de las campañas que nos hacen de primavera, verano, otoño, invierno, cada vez hay más. No es sostenible que renovemos el teléfono móvil cada 6 meses porque es muy viejo, porque no nos gusta a nosotros. No es sostenible el abuso de productos sobreenvasados que compramos. Hay muchas cuestiones que no son sostenibles desde el punto de vista de creación de material, y por mucho que trabajemos en el reciclaje de ese material y volver a meterlo en la cadena productiva, el problema es el modelo en sí, el que tenemos que cambiar. Y cuando hablamos, una de las formas más fáciles de encontrar solución que tiene el ser humano es: tú tienes un modelo, hay una parte del modelo que no te está funcionando, como puede ser la energía, puede ser los plásticos ahora, y lo primero que pensamos es en buscarle sustitutos. Es un error. Creo que lo que no tiene sentido es fabricar millones de toneladas de productos de plásticos de un solo uso. Me da igual que sean plásticos que sean de bambú. De hecho, habría que ver qué problema ambiental está asociado el sustituir todo ese plástico por bambú que supondría esa plantación. El problema es que no se tiene que generar ese residuo. Hay que cambiar la forma que tenemos de consumir, ir hacia un consumo mucho más de regalos, por ejemplo, de segunda mano o de experiencias, o que no tenga tanto que ver con la producción del propio producto en su origen, ¿no? Evidentemente, una vez hecho esto, luego gestionarlo y reciclarlo de la mejor forma posible. Lo que no soy tan optimista en este sentido es que evidentemente eso choca o confronta directamente con un sistema económico en el que estamos inmersos. Entonces, no sé yo hasta cuánto vamos a ser capaces de apostar por ese cambio de sistema, o hasta cuándo vamos a intentar hacer por lo que estamos haciendo con coches eléctricos, ¿no? Tenemos un problema de movilidad y cogemos el mismo vehículo que tenemos, que pesa 1 tonelada, para moverte aquí, que pesa 70 kilos, y le damos con una batería. Igual nos deberíamos replantear si el sistema en sí o el modelo en este caso de transporte tiene sentido. Creo que para la industria y para la sociedad es mucho más cómodo buscar soluciones que sustituyan lo que tenemos en lugar de replantearnos el modelo. Y no sé yo si va a funcionar. Disculpar por esta visión un poco pesimista, pero veremos a ver. Bien, en cuanto a las soluciones a nivel individual, por centrarnos en alguna de ellas, están evidentemente la famosa regla de las 3 R's, que es reducir, reutilizar y reciclar.
En este caso, que sepáis, siempre se dice las 3R, pero igual no se dice tanto esto, que es tomada de una directiva europea de 1997, donde la directiva insta a los Estados miembros a que pongan en marcha medidas, leyes, regulaciones normativas, enfocadas a cumplir esta jerarquía de gestión, que es una jerarquía, que muchas veces esta parte no se dice, no sé si interesadamente o porque no se sabe transmitir. Jerárquicamente lo que hay que hacer es reducir. Los Estados deben poner en marcha medidas encaminadas a la reducción, posteriormente la reutilización y por último el reciclaje. Por supuesto que todas las medidas enfocadas a la gestión de residuos son importantísimas y hay que apostar por ellas y por mejorar los modelos de sistema de reciclaje. No se nos tiene que olvidar que esta es la última alternativa cuando no hemos podido reducir ni reutilizar. Yo he hecho mucho en falta normativa y así lo demandamos desde la Asociación Ornitología, enfocada en esas dos primeras R's. A título individual, pues evidentemente no me voy a meter porque todos los que estáis aquí seguramente estáis más que concienciados y sabéis todas las reglas y todos los mecanismos que tenemos de reducir, ¿no? Evitar comprar productos sobreenvasados, intentar reutilizar botellas, utilizar baterías recargables, lo que acabamos de hablar, reducir el residuo comprando productos de segunda mano, reduciendo nuestras compras de productos tecnológicos. Hay miles de fórmulas que ya conocéis. Ya digo, yo creo que aquí donde se tenían que poner las pilas es en temas normativos que aceleren un poquito esta transición o que vuelva al sentido común de alejarnos de ese consumismo alocado que nos está llevando desperdicio de recursos. Bueno, pues aparte de esas 3 R, nosotros queremos incluir dentro de esta idea una parte de recoger, pero no tanto recoger los residuos de la naturaleza, que no tiene ningún sentido si no reducimos su emisión, sino recoger datos. Y con esa finalidad, pues hicimos el proyecto Libera. El proyecto Libera lo podéis ver en la página web, tiene muchas patas, es muy extenso, o sea que no me voy a meter en él, pero que sepáis que dentro de la pata de conocimiento hemos puesto en marcha unas campañas de ciencia ciudadana, que son las que veis aquí. En concreto, el 11 de junio, está abierta la inscripción para quien quiera, lanzamos el metro cuadrado contra la naturaleza. Estáis apuntados, toda la información la tenéis en el proyecto Libera. Y el objetivo de estas campañas es, sobre todo, recuperar información. Una metodología científica muy sencilla. Ahí veréis una evolución de todos los voluntarios que habéis participado, que han participado en nuestras campañas, las toneladas de basura que se han recogido, pero sobre todo, como digo, los residuos que se han caracterizado, que son esos que veis allí. En concreto, en el 2021 caracterizamos 257.000 residuos. Y aquí tenéis los datos que publicamos anualmente en nuestro baremo contra la basuraleza, donde podéis ver cuáles son los residuos más importantes. Colillas son los primeros, latas de bebida, envoltorios, este año, el año pasado. Este es el de ríos, porque hacemos 3 por ecosistemas. Colillas, latas de bebida, piezas de plástico, colillas, piezas de plástico, toallitas es un problema enorme, hemos hablado de ello. Bien, en el de mares que hacemos en septiembre es prácticamente igual. Hay que ver que cambia un poco el orden, pero colillas sigue apareciendo en todos los sitios como veis, por eso no hemos dado tantos datos de ellos. Piezas de plástico, latas de bebida, aquí lo podéis ver, podéis echar un ojo con mucho más detallado, ¿vale? Ahora vamos a adentrarnos un poco, muy rápidamente, en los minutos que nos quedan en la metodología, pero sí que me interesaría primero agradecer a todos los voluntarios que de forma altruista están tomando estos datos. Lo que hacemos con esta aplicación móvil es una aplicación de ciencia ciudadana. Gracias a la evolución tecnológica es relativamente sencillo reducir la complejidad del método científico a una aplicación que, gracias a que el teléfono tiene sensores, que da mucha información, que ya no tienes que pedir al voluntario, no es necesario que el personal técnico tome ciertos datos, sino que si la metodología la diseñas bien, cualquier persona con una pequeña formación de 1 hora de las que damos nosotros, y podéis ver en la web, y si os apuntáis, vais a ver que recibís este tipo de formaciones, con esa pequeña formación sería suficiente para poner en marcha una toma de datos que tenga una validez científica de estos datos. Estos datos al final se toman desde una aplicación, se hace un transecto de 100 metros, ahora lo vais a ver de forma muy resumida. Esta información se vierte a la base de datos del Ministerio y es la información que utiliza España para compartir con Europa
Y es, sin ir más lejos, de la información que se ha tomado para redactar la normativa de los plásticos de un solo uso, la single use plastics. Sabéis que se han prohibido ciertos productos y se ha puesto el foco normativo en otros, como las colillas, precisamente gracias a estos datos que recopilan voluntarios en la mayor parte de los países. Por lo cual, muchas gracias, porque es un trabajo técnicamente inasumible para la administración, económicamente inasumible, que está realizando la gente simplemente pues porque considera que esto es un problema que importa y que entre todos tenemos que colaborar. Aparte de sus normativos, son datos que nos sirven mucho, sobre todo para nosotros, las organizaciones medioambientales, para sensibilizar realmente sobre lo que hay. Ya sabemos cuáles son los residuos habituales, pues las campañas de sensibilización las podemos enfocar al público que consume sus productos o que abandona sus productos. Y también son muy útiles en este sentido para los centros de investigación, los cuales pueden, de forma muy sencilla, es tener esa información y poder hacer, por ejemplo, un estudio mucho más detallado de cómo está afectando esas colillas a la reducción de la población, por ejemplo, de una laguna de anfibios o de la colonia de chorlitejos en las playas, ¿no? Quiero decir, es información muy útil, a nivel científico pues, también se puede explotar. No he dicho nada, pero la parte de interior la lleva Paisaje Limpio, que es una entidad que colabora con nosotros, y la aplicación ELITER. En la página web de ITER podéis ver todos estos datos, descargarlos, consultarlos, incluso trabajarlos. Y la parte de playas y marinas sería el homólogo que se llama Marnova. La página web del visor de Marnova podéis tener toda esta información. Y ya digo, descargaros la aplicación si queréis trastear, apuntaros a nuestras formaciones que damos y de forma muy sencillita voy a hacer un resumen básico de cómo funciona. Básicamente tenéis que seleccionar el entorno en el que os encontráis. Seleccionáis el tipo de entorno, hacéis una foto si queréis al principio, tomáis el posicionamiento de origen y lo que se tiene que hacer es hacer un transecto, es decir, caracterizar un transecto de 100 metros por 6 de ancho, más o menos, para que os hagáis una idea. Según le vais a iniciar, vais a ver que inicia la cuenta de los metros, así que en una sección de 6 metros de ancho seguís avanzando hasta que abajo os pongan 100 metros. Y en ellos vais contabilizando en la aplicación lo que vais encontrando. Si encontráis una botella, pues dais al plástico. Por ejemplo, si encontráis plástico, preguntan qué es una colilla, una bolsa de plástico, pues vais viendo. Es como un cajón donde tenéis que ir diciendo lo que vais encontrando y ir metiendo los ítems. Podéis dar a más o menos si va subiendo a uno, meter directamente el dato según lo vayáis viendo. Después abajo, como en la recogida está tipo proceso, se va avanzando los metros y ya llevamos 18. Una vez que llegáis a 100, dais a finalizar y estos datos automáticamente se vuelcan a una base de datos. Los compañeros de estas organizaciones que digo lo normalizan para ver que los datos están bien y una vez pasan esta normalización ese dato ya es válido. Podéis echar una foto del después para ver cómo ha quedado el inicio y nada más, compartirlo en redes sociales y demás si queréis para hacer más contenido de este proyecto. Luego hay una parte de gamificación dentro de la aplicación donde se os van dando puntos y podéis llegar a objetivos y se os dan recompensas como cursos con nosotros, ese tipo de cuestiones. Echarle un ojo, ya digo, porque puede resultar interesante y esto lo podéis hacer directamente en cada salida que hagáis vosotros al campo o si os apuntáis a nuestras campañas de recogida, nosotros os mandamos el material, os mandamos guantes o mandamos bolsas y os damos esta formación mucho más detallada para que podáis ponerla en marcha de forma que los datos sean válidos y haya un porcentaje mucho más alto de datos validados, ¿no? Aquí veis en el visor del ITER, que es el iter.org, como os he dicho, todos los puntos que se han ido metiendo, tanto el proyecto Lidera como los que no. Y nada, una serie de recomendaciones muy evidentes, ¿no? Es preferible que utilicéis, que seleccionéis entornos naturales, puesto que si son entornos urbanos, pues es recurso a recoger, pero en un entorno natural no. Es mucho más interesante ese dato para ver cuál es el impacto que tiene en la naturaleza y asegurarse, pues si se requiere pedir permisos, que dependiendo de la figura de protección, si se requiere, pues pedirlos previamente. Materiales, lo que os he dicho, son guantes, bolsas que os disponemos nosotros si lo hacéis en nuestras recogidas, móvil con la app y luego lo típico de ropa para días. No llenar mucho las bolsas porque muchas veces se rompen y luego cuesta dejar, si la zona es amplia, puedes dividir el grupo más pequeño y hacer varios puntos en la misma zona.
estimar el peso recogido para que luego nosotros podamos establecer esa cantidad de liberar a sacarlo X toneladas. El peso lo podéis estimar, no es un dato que necesitamos porque no se utiliza con validez científica, es simplemente comunicativo. Y es recomendable echar unos minutos antes de la actividad, repasar dónde va cada residuo, porque la persona que lo va apuntando suele ser luego nada, medidas de seguridad lo típico. Los guantes que se os ofrecen son guantes de nitrilo que evidentemente protegen de daños físicos, pero evidentemente pueden filtrarse aguas con productos químicos y demás, así que sobre todo si tenéis heridas, pues evidentemente no cogéis material sanitario con las manos que os pueda contaminar o contagiar alguna enfermedad. Si el material es punzante no lo cojáis, bueno, básicamente primar vuestra seguridad ante todo. Se puede caracterizar el residuo, anotarlo y no cogerlo, no hay ningún problema. Mucho mejor que exponeros vosotros a un peligro. Si la zona es de difícil acceso, pues no lo cojáis, ya digo, caracterizarlos y sin más. Y por mi parte esta es la exposición que os quería hacer. No sé si voy a consultar si ha habido alguna pregunta, si no dejamos un rato para que podáis escribirlas y yo de muy buena gana os voy contestando. Veo que dice Maguz que falla el audio y se acopla. Espero que solo sea problema suyo, porque no sé cuándo lo ha dicho y yo he seguido con la conversación. Gemma dice que realidad tan triste. Qué impactantes son las islas de los plásticos, totalmente reducidos a todos los consumidos. Totalmente de acuerdo. Una duda, ¿se recogen también las colillas con el proyecto Libera? Sí. Gemma, si en el momento con el proyecto Libera, con el que quieras. En el momento de hacer las caracterizaciones, los datos son válidos, recojáis o no los recojáis. Pero ya que estamos caracterizando, lo suyo es que lo recojáis. De hecho, lo que solemos hacer nosotros cuando hacemos estas recogidas, cuando las organizamos nosotros, es caracterizamos los 100 metros para que el punto sirva el dato científico que hemos obtenido, pero luego seguimos recogiendo el entorno mucho más allá de 100 metros. Eso lo dejamos limpio, solo que la parte que caracterizamos es la que suele estar más sucia. Y las colillas sí, las que veáis, sí, luego hay algunas que son más complicadas de llegar, pero claro, todo lo que retiremos del medio ambiente mejor. Si lo que extraéis es de mucho volumen, porque de repente el entorno estaba súper sucio, sois muchos, hay muchísimas bolsas, dejarlas cerca de un entorno en el que pueda tener acceso un vehículo y llamar al ayuntamiento, que van a recogerlo. Al lado de una carretera. Le dais al técnico del ayuntamiento exactamente el punto y ellos llaman a la empresa de gestión de residuos y tienen la obligación de recogerlo. Si es poquito, pues guardarlo en bolsas en el coche y lo tiráis a los contenedores más cercanos, separándose. Nosotros mandamos las bolsas con colores, así que según vais cogiendo ya podéis separarlo y así ya facilitamos el reciclaje. Y no sé si hay alguna pregunta más. En el chat no veo ninguna más. Así que entiendo que está todo bien. Por mi parte, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Mi correo os lo he puesto previamente, pero lo pongo ahora por el chat. Es paseo.rg y cualquier duda o ampliación de información que queréis, estaré encantado. Ana pregunta, ¿los parques urbanos y zonas verdes interbloques están dentro de zonas de objeto de actuación? A ver, lo difícil aquí es definir qué es un espacio natural. Nosotros siempre decimos que hay que caracterizar, que es conveniente caracterizar los espacios naturales. Pero ¿qué es un espacio natural? Como es podemos entrar en definiciones de figuras de protección, CEPA, LEC, CEC, LIC, un parque natural, parque nacional. Lo más sensato a la conclusión que hemos llegado es que entendemos por espacio natural aquel que no tiene una recogida de residuos periódica, una cierta periodicidad. Es decir, que si el descampado de al lado de casa, muy poco natural o muy poco valor ecológico que parezca que tenga, ahí no va a ir un operario o una operaria a recoger esa basura en un año, eso se considera un entorno natural. Porque los residuos suelen ser plásticos muy poco densos y eso va a acabar en ríos o en entorno natural seguro. Mientras que, por ejemplo, un entorno como la casa de campo, me pierdo porque hay zonas que no, pero entiendo que todo lo que es la casa de campo sí que tiene operadores de limpieza que limpian periódicamente, pues entendemos que por mucho valor ecológico que tenga la zona, eso no es
un entorno natural tal, recoger datos, porque el plástico, la colilla que tú quieres hoy, va a tardar 2 días o 3 en ser recogido, por lo que el impacto es mucho menor. Aún así, se pueden tomar datos en zonas urbanas, o en parques. Nosotros lo que decimos es que, si podéis, recomendamos que se hagan en estas zonas donde no va a haber recogida. Primero, porque así lo recoges tú y ya vas a estar recogiendo. Y segundo, porque es donde tiene más potencial de acabar generando un impacto en entornos rurales. Se ha notado un descenso de residuos en el momento de las recogidas del primer año que empezaste. Y pues mira, hay zonas que sí. Hay zonas que yo creo que el objetivo de estas limpiezas, más allá de retirar los residuos, que al final esto es como si se te inunda la casa porque te has dejado la bañera puesta con el tapón puesto, y a ti tú lo que haces es quitar el tapón en lugar de cerrar el grifo. No sirve para nada, ¿no? Lo primero que hay que hacer es cerrar el grifo, que es la reducción, la sensibilización. Hay zonas en las que limpias y a la semana están igual, porque cuando has cerrado el grifo sigue llenando de basura el entorno, pero hay otras que el hecho de verte recoger conciencia bastante en la zona. Hay un efecto psicológico, se llama el efecto llamada. Esto pasa mucho en zonas donde, en entornos naturales, por ejemplo, en el embalse de... no me acuerdo, estuve muy poco ahí y vi un claro ejemplo de esto. Es una zona donde tú dejas una bolsa de basura, otro deja otra bolsa de basura, y de repente eso empieza a generar una especie de cúmulo, y eso es un efecto llamada, donde había 2 o 3 bolsas de basura, luego te encuentras 20.000 bolsas de basura y te has formado un vertedero ilegal de la nada. Es un efecto psicológico que funcionamos así, es el efecto llamada. Pues si tú ves que la zona está limpia y que hay gente que periódicamente les ves que están recogiendo y que están caracterizando, hace un efecto llamada también primero a apuntarse a esas recogidas y segundo a no manchar. Entonces hay zonas que sí, y hay otras sinceramente que vamos cada poco tiempo y están exactamente igual que estaban antes. Zonas muy asociadas a botellones, o hay zonas cercanas de poblados chabolistas nacionales que son directamente vertederos y que por mucho que hablas con los ayuntamientos, algunas te recogen y al poco tiempo están igual. O sea, hay un poco de todo. Y algún residuo en concreto, pues no se sabría decir, podríamos analizar los datos. El tema es que la serie histórica, llevamos 5 años, no creo que sea suficiente para evidenciar algo con un valor científico. No podemos decir si analizamos, por ejemplo, la evolución, por ejemplo, un caso concreto. Hemos visto evidentemente una presencia mucho mayor de productos sanitarios que antes no había. Una mascarilla, el guante, pues porque antes no había una pandemia. Eso evidentemente es así. Pero no, en 5 años no es una serie histórica suficientemente amplia como para poder establecer un cambio de hábitos con cierta validez. Sí que se puede intuir conductas, pero igual es simplemente fruto de la casualidad de que donde están los datos, pues ese año hemos cogido menos colillas que el año pasado. Habría que esperar tiempos mucho mayores. Muchas gracias a ti también, Ana. Y por mi parte estamos. Creo que no hay ninguna preguntita más. Como llegan con un poco de retraso, voy a daros 5 segunditos a ver si entra alguna más. Y nada, simplemente mientras me despido. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Os he dejado el correo en el chat. Cualquier consulta, encantado de facilitarla, ya sea el proyecto Lidera o de estos temas de impacto de residuos en la naturaleza. Espero que os vaya muy bien el fin de semana, el puente, y que os apuntéis a la recogida del metro cuadrado en la página del proyecto Lidera, y nos vemos por el campo. Contesta la última que entra, por casualidad, ¿sabes qué es más raro o curioso que se ha recogido en naturaleza en estas campañas? Pues se ha recogido de todo. A mí hay ciertas, sobre todo en mares, hay veces que encuentras en mares algunas cosas, porque tenemos también campañas con pulpos. Hay veces que encuentras, pues, por ejemplo, desde motos enteras o bicicletas enteras tiradas en un descampado, y dices, no sé cómo ha subido aquí la moto. O sea, te cuesta más esfuerzo subirla aquí que tirarla. Imagino que serán chavales que lo hacen, o carritos de la compra, cosas así. Luego hay algunos sitios donde directamente ves, por ejemplo, muchas maderas o muchos colchones, que hay veces que son incluso empresas que de forma ilegal, por no pagar por la gestión, lo hacen ellos. Pero hay otros que no, que directamente dices, con lo voluminoso y pesado que es este residuo, ¿cómo ha podido acabar aquí?
pues eso, montañas inhóspitas. Y luego lo más raro que nos reportaron hace unos años fue una maleta con marihuana en no me acuerdo qué zona de Andalucía, que evidentemente tuvieron que llamar a la policía, a la Guardia Civil. Y pues eso, imaginaos, en el campo pues, se encuentra de todo. Lo dicho, muchísimas gracias a vosotros. Un placer compartir el tiempo con vosotros y nos vemos pronto. Voy a finalizar la emisión. Un saludo. Chao, chao.